Amigos del Chimichimi TV, ahora nos encontramos en el distrito de Comas y precisamente nos encontramos en la chicharronería, un lugar donde tú puedes pasar un momento agradable con toda la familia, y para ello estamos acá con el señor Augusto de la Cruz, propietario de este lugar muy bonito donde puedes dar ese placer a tu paladar. Maestro, bienvenido a Chimichimi TV. Gracias, efectivamente, este es el restaurante Entre Mares y Parrillas, donde los chicharrones están a la orden del día. Cuéntanos, ¿cuáles son las comidas preferidas que se sirve acá en este lugar? Bueno, lo que la gente está degustando ya bastante es la caja china. La caja china es la novedad del momento, la famosísima caja china, el chanchito crocante. Maestro, ¿y desde hace cuánto tiempo ya está la caja china dando estos gustos a los comensales acá? Bueno, desde que se inició justamente, ¿no?, la novedad de traer justamente este instrumento acerado, como es la caja china, con el carbón encima y solamente el calor que penetra hacia lo profundo de la caja, va dorando y cocinando y lo pone crocante al chancho. Es una comida natural, ¿no? Natural, riquísima, sana. Aparte de esta novedad de la caja china, ¿qué más comida presentan acá? Tenemos el ceviche, la novedad es el sudado de tramoyo, ahora el friaje, no el frío, el sudado de tramoyo, el sudado de cabría, es decir, todo lo que son pescados y mariscos, y pues la gente degusta todos los fines de semana. Hacemos una invitación pues a nuestros amigos artistas del folclore, por ejemplo, cuando Yarita Licey llega a Lima, que venga con todo su mancha acá, la dirección, maestro. Efectivamente, estamos en cruce de Belaúnde con la avenida Tupac Amaru, estamos en calle Las Orquídeas 136, frente al ex cine Tupac Amaru, lo que es hoy Electra, al frentecito. Este es el parque como para que puedan degustar las criaturas, ¿no? Un rato, un momento de placer. Y ahí está, la novedad del momento es la caja china. No, y sobre todo que pueden venir con su carrito para acá y normal, estacionar. La seguridad, las cámaras de vigilancia, yo creo que es importante para poder darle al comensal, al cliente, justamente la seguridad. Atención, Chelito Delande, atención, Raúl Arquínigo, Yarita Licey, Lupita Dulce Moricielo, que hoy 29 de agosto llegaron ya acá a Lima para estar presente en el aniversario de Rosita de Espinar. Así es que mañana domingo, cuando ya están ya tranquilitos para que vengan a curar cabeza, como se puede decir, que vengan acá con un riquísimo sudado de tramoyo, ¿no? Un ceviche. ¿Qué le recomienda, por ejemplo, una persona que se da una guasquita el día de hoy para mañana para que venga? Bueno, puede cortar con su cevichito, ¿no? Claro. Su leche de tigre, claro. O también su ceviche de conchas negras. Si alguna persona quiere hacer un pedido especial a la casa. Bueno, también puede acercarse, efectivamente, es el 958-68-18-18-87.